Bien, para la clase de hoy vamos a ver dos ejercicios. Del de la guía de actividades le traje el ejercicio 1, que me pidieron la clase pasada, y el último ejercicio, que es el más complejo, digamos. Ese el ejercicio, el último es un ejercicio de examen que he tomado en exámenes finales, que es integra las dos unidades que estuvimos viendo. Vamos a empezar con el 1. Este es básico. A partir de nosotros es una práctica en realidad, y se relaciona con la parte de vectores que vimos en la introducción. ¿Se acuerdan que yo cuando veíamos introducción les decía, presten atención, aprendan bien cómo hacer la sumatoria de vectores, cómo trabajar, porque va a ser importante en una unidad? Bueno, es en esta unidad donde nosotros tenemos que aplicar esos conocimientos, la suma de vectores. Este concepto de que al vector yo lo descompongo en dos fuerzas, en la X y en la Y, y voy sumando según componentes. Entonces, el primer ejercicio es un repaso de este trabajo que vimos con vectores en la introducción. Vamos a verlo todos juntos, como para reforzar cuál es la metodología que tendríamos que hacer en todos los ejercicios de dinámica. Dice, las tres fuerzas representadas en la figura actúan sobre un cuerpo situado en el origen. Nosotros imaginemos que en el origen de coordenadas tengo un cuerpo. Acá yo en realidad tengo un cuerpo, una pelotita, una caja, lo que ustedes quieran, y que tiene tres fuerzas, ¿sí?, sometidas dentro de este cuerpo. Me pregunta, ¿cuáles son las componentes X e Y de cada una de las tres fuerzas? Nosotros acá vamos a descomponerlas. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos era, dado el vector con su módulo y ángulo, yo lo voy a hacer las proyecciones en el eje de las X y en el eje de las Y, y usando trigonometría, o sea, usando seno y coseno del ángulo, voy a obtener sus componentes. Vamos a empezar con la primera fuerza, le vamos a poner fuerza A, y es la que tiene 200 newton y está en el cuadrante de las X y de las Y positivas. Este vector, esta fuerza, tiene 200 newton y una inclinación de 30 grados. Lo primero que hacemos es buscar sus componentes. Entonces voy a hacer la proyección en el eje de las X. La proyección es siempre un ángulo de 90 grados. Este es el ángulo de 90 grados. Tengo. Este es mi ángulo de 30. Y este va a ser el ángulo complementario, que va a tener 60. Bien. Una vez que tengo la proyección en el eje de las X, simplemente voy a usar también la proyección en el eje de las Y. También a 90 grados, pero proyectado hacia el otro sentido. Traslado, dibujo, si les es más fácil para que esté más limpio, ese triángulo que se forma. Este triángulo acá. Yo lo dibujo acá al lado, para que sea más fácil visualizar qué tengo que usar, si seno o coseno. Los 200 newton, que es el módulo del vector, va a ser mi hipotenusa. Tengo marcado mis 30 grados. Y voy a decir que el cateto adyacente es mi componente AX, y mi cateto opuesto es mi componente AY. Entonces ahora, para averiguar cada uno de estos valores, uso trigonometría. Yo sé que el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, que si lo traslado a lo que yo estoy viendo en mi triángulo, es AX sobre 200 newton. Como mi incógnita es AX, la despejo y voy a hacer los 200 newton, es decir, la hipotenusa, por el coseno, de este caso 30 grados.
Esto me da 173,2 newton. Hago lo mismo, pero con el seno del ángulo, porque ahora voy a averiguar el cateto opuesto. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir que es AI sobre 200 newton, despejo AI, despejo mi incógnita, y me obtengo 200 newton por seno de 30, me da 100 newton. De esta forma tengo los valores de las dos componentes. Vamos ahora a ver el ejemplo, pero del vector B, que van a ser en el eje de las X negativas y Y positivas, el que tiene 300 newton y 45 grados de inclinación. Arco las proyecciones, obtengo la componente Bx y obtengo su componente Bi. Nuevamente me dibujo el triángulo que formo. Tengo acá este triángulo. Este es el que traslado. Y tengo que mi hipotenusa son los 300 newton. Tengo mi ángulo de 45. Mi cateto adyacente es Bx y mi cateto opuesto es Bi. Vuelvo a plantear exactamente como hice antes. Coseno de 45 es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Bx sobre 300 newton. Despejo Bx y obtengo que es igual a 300 newton por coseno de 45. Esto me da 212,1 newtons. Ahora, como mi eje, mi Bx, está en el eje negativo de las X, esta componente va a ser negativa. ¿Sí? Tengo que tener el signo negativo. En cambio, cuando hago el análisis desde el eje de las Y, planteo cuál es el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, los valores que lo reemplazan, despejo BI, me va a dar otra vez 212,1 porque es ángulo de 45, pero no hace falta ponerle el signo negativo. ¿Por qué? Porque estoy en el eje positivo de la Y. De esta forma obtuve las dos componentes. Vamos a probar. Les voy a dejar 5 minutitos para que hagan el de la fuerza C. Traten de ustedes encontrar sus componentes. Bien, vamos a hacerlo todos juntos ahora. Tengo mi vector C. Tengo mi vector C. Hago la proyección en Cx. Y hago la proyección en Ci. Dibujo mi triángulo. Mi hipotenusa son los 155 newton. Marco mis 53 grados. Tengo el Cx, que va a ser otra vez mi cateto adyacente. Y mi Ci, que es mi cateto opuesto. Coseno de 53 grados va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, Cx sobre 155. Despejo Cx. Y me da que 155 newton por coseno de 53 son 93,3 newton. Como esta componente está en el eje de las X negativo, este valor tiene que ser negativo. Lo mismo me va a pasar en este caso con el eje de las Y, porque está en la parte negativa del eje. Hago seno de 53 igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, Ci sobre 155 newton. Despejo Ci y obtengo que 155 newton por seno de 53 es igual a 123,8 newton, signo negativo. Mis dos componentes son negativas. De esta forma tengo
resuelto el punto A. El punto B me pide encontrar la resultante del sistema. ¿Y qué es lo que hacíamos? ¿Qué significaba buscar la resultante del sistema? Significaba hacer la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, en el eje de las Y. Una vez que obteníamos los valores de estas componentes de la resultante, obteníamos su módulo y su ángulo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Tengo mis dos componentes del vector A, mis dos componentes del vector B y mis dos componentes del vector Y. Hago primero sumatoria de las fuerzas en X. Tengo AX más BX más CX. Es decir, 173,2 newton menos 212,1 newton menos 93,3 newton. Esto me da que las componentes en X, la resultante en este eje es menos 132,1 newton. En el eje de la Y hago lo mismo. La sumatoria va a ser igual a AI más BI más CI. Es decir, 100 newton más 212,1 newtons menos 123,8 newton. Lo que me da 188,3 newton. Ahora ya tengo mis dos componentes. Voy a buscar el valor de mi módulo. Para buscar el módulo, aplico Pitágoras. Es decir, que voy a tener que la resultante va a ser igual a raíz cuadrada de el cuadrado de sus componentes. Es decir, el cuadrado de fx más el cuadrado de fi al cuadrado. Miren este detalle, presten atención cuando lo hacen, en que yo en fx le pongo paréntesis porque tiene el signo negativo. Es un consejo que siempre lo pongan entre paréntesis, así no queda por fuera el signo negativo. Nosotros sabemos que todo exponente par, ¿sí? Nos va a dar positivo. En este caso, menos 132,1, se elimina el menos y me va a dar positivo, porque menos por menos es más. Me da raíz cuadrada de 52.907,3 newton al cuadrado, lo que me da 230 newton. Es decir, que el módulo de mi resultante son 230 newton. El tema es ahora, ¿a dónde? ¿Hacia dónde va este 132? Hago shift tangente de FI sobre FX, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Voy a obtener 188,3 newtons sobre 132,1 newton, me da menos 55 grados. Ese menos me indica que es en sentido horario. Más o menos de estimación, mi inclinación va a ser como tengo. Fíjense. El sentido, mi componente en X negativa y mi componente en Y positiva va a tener que estar en este cuadrante. Como dice menos 55, el sentido de giro va a ser hacia acá. Entonces acá voy a tener mi componente, acá voy a tener 55 grados. De esta forma solucionamos todo el ejercicio 1. Vamos ahora a ir al último ejercicio. Bien, vamos a analizar lo que dice el ejercicio 9. Un bloque de 4 kilogramos asciende a lo largo de un plano inclinado 30 grados, al serle aplicada una fuerza F horizontal, tal como se indica en la figura. Sabiendo que el bloque parte del reposo en la base del plano inclinado y alcanza una velocidad de 6 metros por segundo después de recorrer 10 metros a lo largo del plano inclinado, determinar el valor de la fuerza F
considerando la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, y sin coeficiente de rozamiento. Este ejercicio une las dos unidades que estuvimos viendo. Por un lado, la parte de dinámica, porque tengo una fuerza y tengo que ver cuáles son las fuerzas que interactúan. Y segundo, porque me da indicios o me da los valores de la velocidad al principio, velocidad final y los metros que recorre. Es decir, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué es importante este dato? Si vemos y pensamos en que mi objeto estaba en reposo y al cabo de 10 metros, ¿sí? Lo que tardó en recorrer 10 metros, tenía una velocidad de 6 metros por segundo, podemos decir que el cuerpo tiene un movimiento acelerado. Al tener un movimiento acelerado, nosotros no podemos aplicar la primera ley de Newton, ya que mi cuerpo no va a estar en equilibrio, sino que voy a tener que aplicar la segunda ley, en el cual la sumatoria de fuerzas no va a ser igual a 0, sino que va a ser igual a masa por aceleración. Y esta aceleración es la que yo voy a obtener con los datos del ejercicio. Vamos a plantear primero mi sumatoria de fuerzas. Pongo mis ejes X y mi eje Y. En este cuerpo voy a obtener la normal, el peso, que va a tener sus dos componentes, en PI y PX, y la fuerza F, que también va a tener sus dos componentes, porque en este caso es una fuerza horizontal, pero que con respecto al plano inclinado tiene componentes, no coincide con ninguno de los ejes. Entonces voy a tener mi componente en el eje X, en el eje Y y mi componente en el eje X. Todo este cuerpo va a tener un movimiento acelerado. Por lo tanto, como es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, voy a utilizar la fórmula que vimos en la unidad anterior. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por A por D. ¿Conozco mi velocidad final? Sí, son los 6 metros por segundo. ¿Conozco mi velocidad inicial? Sí, dice que parte del reposo, por lo tanto es 0 metros por segundo al cuadrado. Y conozco mi distancia, que son los 10 metros. Es decir, que reemplazando eso y despejando la aceleración, puedo directamente obtener el valor de la misma. Me va a quedar que la aceleración va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, todo esto sobre 2 por D. Reemplazo y obtengo que la aceleración de mi cuerpo es de 1,8 metros por segundo al cuadrado. Para continuar, vamos a hacer entonces la sumatoria de fuerzas. Mi sumatoria de fuerzas solamente la voy a hacer con respecto al eje de las X, porque para simplemente simplificar el ejercicio, ustedes si quieren prueben hacerlo en el eje de las Y, van a ver que les va a quedar que la normal va a ser igual, va a estar en función de F, entonces sí o sí vamos a tener que ir al eje de las X. En el eje de las X tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X me da, voy a tener la componente X del peso, negativa porque va en el eje X negativo, más la componente de la fuerza F en el eje X, que va a ser positiva, esto va a ser igual a masa por aceleración. Acá es donde usamos la aceleración que buscamos antes en la primera parte del ejercicio. Para averiguar X voy a obtener primero el peso. Es decir, masa por gravedad me va a dar 4 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, me da que el peso del objeto es 39,2 newton. Este es el peso que es vertical hacia abajo. Yo ahora tengo que ponerle lo que corresponda por trigonometría, si es coseno o seno.
El ángulo 30 va a ser el que tenemos marcado acá en el diagrama, por lo tanto, PX va a ser P por seno de 30. Con respecto a F, Fx va a ser F por, en este caso, coseno de 30 porque es cateto adyacente. Esto es igual a masa por aceleración. Reemplazo el valor del peso y reemplazo el valor de la masa y la aceleración. Esto me da menos 19,6 newton, ese va a ser Px, más F por el coseno de 30, igual a 7,2 newton. Despejo el F, me va a quedar que F va a ser igual a 26,8 newton sobre coseno de 30, me da que F es igual a 30,9. Fíjense que en este ejercicio relacionamos tanto los conocimientos que tenemos de cinemática como los que tenemos de dinámica.